¿Cuál es la salida para tantos problemas del hombre? La falta de paz, el dolor, los conflictos de su alma, la corrupción, la destrucción, la mentira, la corrupción moral y tantas cosas que están deteriorando a la humanidad. ¿Cuál es la salida? La Biblia nos enseña que el hombre está bajo juicio de Dios. Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero no solo que las Escrituras, la Biblia nos da a conocer que estamos bajo condenación, también nos da a conocer que tenemos solo una persona la cual puede salvarnos de esa condenación y puede traer vida eterna, una eternidad con Dios, pero también un bienestar en la tierra, la cual todos necesitamos para vivir armoniosamente y en paz. El Evangelio a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 32, podemos extraer verdades bíblicas, escriturales, que nos dan a entender que hay buenas noticias para la humanidad. Más allá de que comprendemos cuando nos acercamos a la Biblia, a la palabra de Dios, que estamos bajo condenación, también podemos ver la salida, y que la salida o la salvación o la persona que puede traernos esas buenas noticias o esa libertad es Jesucristo. Es Jesucristo. Por eso el Evangelio, las buenas nuevas, nos dan a conocer que Cristo murió por la humanidad y que a través de la fe en Él nosotros recibimos perdón de pecado y salvación para nuestra alma. Por eso es poderoso el Evangelio. Es poderoso predicar el Evangelio, porque da a conocer el mensaje de salvación. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que cuando nosotros depositamos la fe en Jesucristo, creyendo que Él es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de los muertos, y estamos dispuestos a seguir sus enseñanzas, podemos encontrar la salvación y la vida eterna, y el poder del Evangelio comienza a actuar en nosotros y a traer una transformación y una dirección para nuestro diario vivir. También el Evangelio es para todos, es para la humanidad. Todos necesitan el perdón de Dios, todos necesitan escapar de la condenación. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se nos da a conocer a través del Evangelio que la fe en el Hijo de Dios nos hace justos ante Dios. Qué maravilloso, ¿no? Porque dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Es decir, que no hay una persona que pueda decir: sí, yo puedo entrar al cielo, yo puedo tener salvación. Lo que dice la Escritura, que no hay justo ni aún uno. Por eso, cuando ponemos la fe en Jesucristo, recibimos no solo el perdón, sino la justificación, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué poderoso y qué glorioso que es esto, ¿no? El poder entender la gracia, la misericordia de Dios y saber que el hombre está bajo juicio, y si no se aferra a la fe en el Hijo de Dios, su final es realmente triste y tormentoso. El hombre es culpable ante Dios. El versículo 18, ¿no? Estamos en Romanos 1:18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Quiere decir que Dios, habiendo hablado muchas veces por los padres y los profetas, dice la Biblia, hoy está hablando a través de su Hijo, de su Hijo Jesucristo, para mostrarnos su bondad, su compasión y su misericordia, y también entender que necesitamos acercarnos a Dios para que nuestra vida sea transformada y para que la sociedad sea transformada. El hombre necesita acercarse a Dios y poder vivir a la manera de Dios, como Dios nos enseña, y poder entender que somos culpables y que necesitamos reconciliarnos con Dios. Por eso la Escritura dice que volvamos en amistad con Dios
para que tengamos paz. Volver a relacionarnos con Dios, volver a acercarnos a Dios, empezar a relacionarnos a través de la oración, y lo que va a resultar de ese encuentro, de esa relación, es primero experimentar el amor de Dios y ser salvados por la gracia y el perdón de Dios, y recibir la misericordia y la paz que viene de Dios. Por eso, cuando la Biblia habla de impiedad, tiene que ver con la falta de compasión, con el desprecio, la hostilidad, la falta de misericordia y amor por el prójimo, ¿no? Si realmente la humanidad se volviera a Dios, se terminaría el hambre, la muerte, la corrupción y tantas otras cosas. Por eso es importante entender que Dios nos ha mostrado su realidad a través de todo lo que Él ha creado. El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que nadie puede decir que Dios no existe. Cuando vemos la creación, cuando vemos el cielo, la tierra, las aves, los animales, el Génesis nos enseña que todo Dios lo creó para el hombre. Nadie puede decir que Dios no existe cuando vemos la majestad de esa realidad en cuanto a toda la creación. Por eso lo que Dios condena es que, como dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios por medio de las cosas visibles y a través de que Dios ha hablado tantas veces a través de sus siervos, dice, pues habiendo conocido a Dios, estamos en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Qué realidad, ¿no? Qué realidad de que las cosas invisibles se hacen visibles de la creación, como dice la Escritura, y que no hay excusa para el hombre, y que el hombre necesita ser agradecido a Dios. Por eso la ingratitud es una característica de los últimos tiempos, dice la Biblia, ¿no? Pero qué importante que seamos agradecidos a Dios. Dice la Biblia, la palabra de Dios, da gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Dar gracias por la vida, dar gracias por el techo, por el abrigo, dar gracias porque podemos mirar la vida con esperanza, con Dios, ser agradecido a Dios por lo poco, por lo mucho. La persona agradecida siempre va a tener contentamiento. La persona desagradecida no solo que ofende a Dios, sino que nunca vive feliz, nunca tiene contentamiento, porque siempre le falta algo. Es la ingratitud lo que deja ese vacío. Por eso la Biblia nos enseña que la ingratitud es algo que ofende a Dios, y que también que el hombre se envanece en su razonamiento y en su necio corazón lleno de tinieblas o entenebrecido, ¿no? No podemos saber más que Dios. Tenemos que saber que Dios nos ha dejado su pensamiento en las Escrituras y tenemos que obedecerlo y vivirla, y eso va a traer un bienestar en todo nuestro ser y en toda nuestra realidad. Por eso también vemos que la ignorancia del hombre lo lleva a adorar cualquier cosa. Cuando el hombre no conoce la ley de Dios, cuando no conoce las Escrituras, se aferra a cualquier cosa, pone la fe en cualquier lado y trata de construir dioses bajo su imaginación, de metal, de madera, de yeso. Bueno, en el Antiguo Testamento se cortaba un pedazo de árbol y el escultor o el que lo esculpía le daba una figura tanto de animal o de humano, y con un pedazo adoraba a ese Dios, y con el otro pedazo dice la Biblia que hacía un buen asado, ¿no? Hoy también en la modernidad tenemos fábricas de dioses o fábricas donde se fabrica amuletos, donde se fabrica humanos con su rostro, con su vestimenta, con yeso, con diferente material, luego se lo pinta, y muchas personas le piden a ese pedazo de mármol, de yeso o lo que sea, ignorando las Escrituras. Por eso el hombre se extravía
por la ignorancia a la palabra de Dios, se extravía a adorar cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura. Aquí en Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Más claro, echarle agua, dijo alguien, ¿no? La ignorancia de poner la fe en el lugar correcto. La Biblia enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega a Dios si no es a través de Cristo. Es el único que murió y resucitó, es el único que nos da vida eterna, es el único que intercede por nosotros, es el único que cuando uno va a visitarla de Jesús la va a encontrar vacía. Líderes religiosos de toda índole, usted va a encontrar o cenizas o hueso, porque murieron y sus restos aún quedan, pero Jesucristo venció la muerte y nos promete eternidad y un lugar para todos los que creen en Él y en todas las promesas que Él nos ha dejado. Por eso también podemos entender que a través de la ignorancia de la voluntad de Dios, el hombre se entregó a su extravío, a su dureza, en la depravación, en la corrupción de su mente, no tomando en cuenta a Dios, dice la Biblia, ¿no? Y la mente del hombre, gobernada por sus propios pensamientos o instigada por el mal, se va corrompiendo y se va deteriorando. Aún dice aquí la palabra, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 26, por esto Dios le entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tremendo la realidad de lo que hoy vivimos, como la inmoralidad sexual, el engaño, la pornografía y tantas cosas que tienen que ver con la depravación de las normas que Dios estableció entre un hombre, una mujer, la familia. Lo que Dios creó es para el bienestar de una sociedad, y vemos cómo la sociedad se fue corrompiendo y tomando pensamientos, siendo sabios en su propia opinión. Vemos la degradación que hay hoy y la corrupción en toda índole, ¿no? También lo dice el versículo 29, estamos en Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable y sin misericordia. Vemos hoy el calco de la personalidad de muchas personas hoy en la humanidad. ¿Por qué? Porque al estar lejos de Dios nos desviamos, nos corrompemos, y la imagen de Dios por el cual fuimos creados, la imagen de Dios se ha deteriorado porque el hombre ha quebrantado las leyes de Dios, no ha tenido en cuenta a Dios, ha buscado diferentes tipos de adoración, diferentes ídolos, diferentes dioses, o han puesto en primer lugar otras cosas antes que Dios y no lo han tenido en cuenta. Pero lo último dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino también se complacen
con los que la practican. Tremenda la palabra de Dios, lo que Dios dice para cada uno de nosotros, para que entendamos que necesitamos volvernos a Dios, necesitamos arrepentirnos, necesitamos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, obedecer a Dios, servirle y escapar de la condenación que está reservada para aquellos que rechazan a Dios. Que podamos realmente entender que Dios nos da luz a través de la Biblia, para que podamos ser transformados por su amor y su misericordia y ser también instrumento para que otros puedan realmente experimentar a Dios, recibir el amor de Dios y ser transformados por el poder y por la palabra de Dios para bendición y para una vida eterna con Jesucristo. Que el Señor te bendiga y que esta palabra, que es palabra de Dios, podamos seguir estudiándola, escudriñándola. Yo te animo que tú la leas, la estudies y Dios va a seguir revelándote otras cosas más. Que el Señor te bendiga. Muchas bendiciones.